Muy buenas, mi nombre es Jonathan Núñez Fajardo. En el día de hoy estaré explicando un tema que se me hizo un poquito difícil encajarlo en estas interpretaciones. El tema se trata de cómo la perfección se convierte en un linaje o una genética, cómo se viene transformando hasta llegar a esa genética o ese linaje. Me explico. En el principio, el ser humano fue creado perfecto. Dice la Santa Escritura que como así entró el pecado por el primer Adán, así por el segundo Adán, que nuestro Señor Jesucristo, entrará la salvación. Significa que cuando Adán peca, automáticamente ya esa perfección se rompe hasta que llega nuestro Señor Jesucristo. Pero esa perfección lo que hace es que se absorbe o se transforma en conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? De justicia y de rectitud. Lo vamos a ver ahora de la siguiente manera. Cuando Adán y Eva tuvieron a los hijos, a Caín y Abel, había uno que era recto y justo y otro no era recto ni justo. Ahora, pensando Caín que matando a Abel todo iba a terminarse ahí, que ya todo iba a ser normal, entonces ahí es que comienza el concepto a tomar esa rectitud y esa justicia a transformarse en un concepto. Porque dice la Santa Escritura, dice que lo que ha hecho la sangre de tu hermano clama desde la tierra la justicia. Ya ahí comienza. Ahora vuelve de nuevo Adán y Eva y procrean a Set. Y dice, ¿en lugar de quién? De Abel. Y si podemos ver que antes del diluvio hay un linaje que viene, a pesar de que hay muchos personajes, pero también describen esos personajes que fueron justos, que fueron rectos. Incluso cuando Lamec dice, este niño nos dará descanso de nuestra tarea fatigosa en la tierra, significa Noé. Significa que Noé, ¿por qué nosotros existimos? Aparte de muchas cosas. Porque Noé fue un hombre justo. Significa, a pesar de toda la población, existía una semilla justa. Significa, y perfecta, no perfecta, porque allá la perfección no entra. Ahí lo que entra es ya ahora el concepto de la justicia y de la rectitud. Ahora bien, viene el diluvio y arrasa con todo. Ahora cuando entra la segunda tierra, que Noé y sus 3 hijos y sus 3 nueras y su esposa comienzan a multiplicarse, entonces sucede lo mismo. ¿Qué sucede? Que comienza a multiplicarse y a crearse. Llega un punto que ahí entra entonces el llamamiento de Abraham. Vamos a hacer lo siguiente. Antes del llamamiento de Abraham, ¿qué existía? ¿Con qué concepto se conducía? Mira, en Deuteronomio 4:19 en adelante describe con qué concepto, porque dice, esa deidad, antes de ser el Dios de Israel, dice lo siguiente: yo le di el sol, la luna y las estrellas como dioses para que lo adorases, pero a ti yo te cogí para que tú fueras mi pueblo. Leen esa parte y se van a dar cuenta que toda la humanidad estaba bajo esos conceptos de adoración a la luna, al sol, a las estrellas, a los astros. Entonces ahí vemos pero a Abraham, que no le interesaba, igual viene siendo igual que quién, que Noé, que a pesar de que el mundo estaba corrompido, toda la tierra, antes del diluvio, entonces se salva. Entonces ahí es que viene que esa deidad llama a Abraham para que sea su pueblo. Dice, de ti haré una grande nación. ¿Qué consiste? Ya ahí le está poniendo una marca, le está poniendo un linaje a esa justicia, a esa rectitud, a ese hombre pacífico. Ahora vámonos de nuevo a Deuteronomio 9:4 en adelante. ¿Qué dice Deuteronomio 9:4 hasta el 6 en adelante? ¿Qué dice?
Cuando ya están estableciéndose en la tierra, dice, el Señor nos trajo aquí por nuestra justicia y rectitud. Lean esa parte. Por nuestra justicia y rectitud. Y le dice el Dios de Israel, ya en ese entonces ya está bajo el nombre del Dios de Israel. Dice, no, yo lo traje a ustedes aquí por la maldad que caracteriza a esa nación. Significa que ellos tenían un concepto, un raciocinio de juicio. Pero ¿qué hace entonces esa deidad cuando ve que surge entre toda esa nación algo que puede determinar o juzgar? ¿Qué hace? Que lo mordea, lo hace un linaje. Dice, de ti haré una gran nación. Ve a dónde comienza a tener el concepto de justicia al principio. ¿Quién? Noé. Aparte de Noé, ¿quién? Abel. Entonces viene un eslabón de ese linaje. Entonces, ¿qué pasa? Ella se convierte en un linaje, en una genética. ¿Bajo qué? Bajo la promesa del Dios de Israel que le da a esa nación. Por eso que le dice el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo se rompe ese linaje? Cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con la samaritana y le dice a la samaritana, dicen que tenemos que ir a adorar a Jerusalén. Le dice Jesucristo, oye mujer, llegará el día que ni en Jerusalén, ni en Judea, ni aquí, ni en Samaria, en ninguna parte a donde se cree o a donde se tiene ese concepto que tú tienes que estar bajo ese linaje, sino tú va a llegar el momento que cuando reconozcan el concepto de rectitud, de justicia, y que me acepten a mí, entonces ahí también se va a predicar el evangelio. Por eso es que dice, en toda la parte del mundo. Ya no es necesario estar bajo ese linaje, ya no es necesario estar circuncidado, ya no es necesario buscar esa genética o buscar ese favor del pueblo de Israel. Ahora, su importancia la tiene. Voy a dar un adelanto del próximo tema. Yo estoy ya ansioso de comenzar a estudiar la Biblia desde un principio, pero quiero aclarar muchas cosas que cuando me van llegando, quiero dar a entender qué significa el Dios de Israel. El Dios de Israel es el autor de todos los acontecimientos del Antiguo Testamento. Entonces, me explico. ¿Por qué digo que es el autor? Porque él viene modificando las cosas, manipulando las cosas. Cuando digo manipular, porque vemos que él comienza a un pueblo, conducir un pueblo bajo unas normas, pero a pesar de esa norma, a otros pueblos lo pone ciego, le endurece el corazón, lo pone a ver otras cosas para él lograr vamos a ese tema, que es otro tema que estoy estudiando desde el libro de Job, Ezequiel, Isaías. Estoy haciendo un contraste de todos esos libros para describir quién es el Dios de Israel, aunque ya yo lo he dicho y soy claro que el Dios de Israel es el autor. Ahora, entre el Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo hay un puente. En ese puente sí, en ese intermedio sí existe el Dios de Israel. Es que viene siendo el autor. ¿Y quién es el autor? Ya ese otro tema. Entonces, me doy claro cómo es que viene esa perfección a convertirse en una genética, en un linaje. Ve cómo viene transformándose y cómo nuestro Señor Jesucristo rompe ese linaje automáticamente. ¿Cómo es que lo rompe? Diciéndole, oye mujer, llegará la hora y el día que ni en Jerusalén, ni en Judea, ni aquí, ni en Samaria, ni en toda la parte que se creía que había un israelita y tenía la potestad de que él era el pueblo, sino en toda la parte del mundo a donde entiendan que es la rectitud. Aparte de la rectitud, la aceptación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es que generaliza todo. Por eso es que el Dios de Israel generaliza a toda la humanidad antes del llamamiento de Abraham. Ese es otro tema. Antes del llamamiento de Abraham, ¿cómo se conducían? ¿Cómo era que el Dios de Israel se manifestaba? Porque ellos hay en la Santa Escritura
en la Santa Escritura hay mucho texto bíblico que cómo él se manifestaba antes del llamamiento de Abraham. No fue que surgió de la noche a la mañana, mira cómo lo dice. En Deuteronomio 4:19 en adelante, yo le di que los astros a las otras naciones debajo del cielo como dioses para que los adoraran. Significa que ya, pero entonces coge a un pueblo y lo adopta, pero no le puede dar esa norma o no le puede dar esa característica porque tienen un concepto. Entonces todo aquel que tiene ese concepto de rectitud, de obediencia y sobre todo que acepta a nuestro Señor Jesucristo y al Padre Celestial y al Espíritu Santo, entonces pueden declarar, pueden hablar con esa autoridad. Por eso estoy haciendo estos videos para que vayan en secuencia. El próximo video va a hacer lo posible de hablar del Dios de Israel ahora de una forma más concreta a través del libro de Job. Les voy a recomendar que lean a Job. Lean el libro de Job detalladamente. Léanlo completo y repítanlo, que van a encontrar muchas cosas maravillosas. Pues muy bien, que el Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo hoy siempre nos guarde, nos cuide y nos guíe. Y sobre todo, que estemos llenos de Él. Una vez más, le invito a suscribirse a mi canal de YouTube Entre Racionar o Adoctrinar. Lo espero por ahí para que vayan mirando cada uno de estos videos y dándole secuencia de sumamente importancia. Que pasen muy buena y que Dios, el Padre Celestial, hoy siempre nos guarde y nos cuide. Amén y amén.